Virtually every society, primitive societies and so forth, have stories and beliefs about transformation from animal to human form and vice versa. You go back even on the cave paintings, you have pictures of what appear to be half man, half stag. All civilization has probably been a story of, keeping certain impulses and emotions and urges in check, and most of these are the more primitive instincts, the animal instincts. So ever since man started becoming civilized, the werewolf has been lurking somewhere back there in the shadow. Antes de comenzar la historia, me gustaría decir algo importante. La historia del hombre lobo en la literatura es corta y simple, pero en este canal la volveremos interesante y compleja, y esto conlleva dos cosas. La primera, en el video ya hecho del hombre lobo del cine comenté su inicio oficial, ya saben, Licaón y todo eso. No es la única, pero es la más aceptada. Pero en este video veremos otro comienzo. Y como segundo punto, la historia irá de menos a más, es decir, comenzaré con sus libros destacados, los que todos conocemos, y luego distorsionaré un poco la historia para hablar de los tres pilares no reconocidos del hombre lobo de la literatura. Para comenzar la historia nos remontaremos al siglo II después de Cristo. Se empezaron a detectar casos de licantropía, que Marcellus de Sidón describió como una especie de melancolía. Se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que la padecían la sensación de transmutarse en algún animal. Sin embargo, se dieron cuenta tiempo después de que la luna llena creaba un efecto en el cual las personas que sufrían de esta enfermedad se transformaban en lobos. Pero estos eran diferentes. Aquí hacemos un salto temporal hasta el siglo XIX, finalizada la caza de brujas. El mito del hombre lobo se arraigó en la literatura y produjo la aparición de obras interesantes en el naciente género terrorífico. En 1838 se publicó Hooks, el hombre lobo, de Sutherland Menzies, autora misteriosísima de hecho, ya que existe poco o nada sobre la vida de la misma, pero eso será para otro video. También existe una mujer lobo de Transilvania que comía niños en El lobo blanco de las montañas Hart, de 1839, del capitán Frederick Marryat. En 1846 se publican los 77 capítulos de Wagner, El hombre lobo, de George Reynolds, en donde se narra la historia de Wagner, un campesino alemán que hizo un pacto con el diablo. Sobre la misma línea del pacto diabólico para convertir a un hombre en lobo, tenemos la obra Capitán de Lobos de Alejandro Dumas, publicada en 1857. Para mí, la mejor obra sobre este personaje. Otro libro importante para la construcción de este personaje es Hugo el Lobo, de 1859, publicado por una de las parejas literarias más prolíficas, Emily Erckmann y Alexandre Chatterton. Para los que no lo saben, sí, existen parejas literarias importantísimas en la literatura. Más tarde, en 1865, Sabine Baring-Gould publica El libro de los hombres lobo. Esta es una obra no ficcional, es decir, escrito y basado en hechos reales, y se convirtió quizás en la obra más importante del hombre lobo de todo el siglo XIX. Hoy por hoy sabemos que en la década de los 90 y los 2000 se escribieron las obras más importantes de este personaje, o tal vez no las más importantes, sino las más representativas, populares, literatura juvenil. El ciclo del hombre lobo de Stephen King, El don del lobo de Anna Rice, la saga Vanir de Lena Valenti, la saga de Temblor de Maggie Stiefvater, El tacto del lobo de Susan Criner, la saga Guardianes ocultos de Rachel Hatter, El último hombre lobo de Glenn Duncan y Serie Alfa y Omega de Patricia Briggs. Seguramente en este punto se estarán preguntando dónde está el licántropo feroz que se aleja de todos para no matarlos, o el hombre que el pueblo rumorea que se transforma en lobo y quieren lincharlo. Bueno, tal vez no es explícitamente eso, pero les presento los libros que conforman la historia alternativa del hombre lobo. Un recién llegado a la colonia se embriaga espantosamente en la fiesta de Año Nuevo. En su camino de vuelta a casa entra en el templo de Hanuman, el dios mono, y apaga su cigarrillo
en una estatua del dios. Casi al instante es alcanzado por uno de los sacerdotes del dios para sacarlo de allí por tal ofensa. El sacerdote tiene lepra y la enfermedad le ha borroneado los rasgos del rostro, volviéndolo casi un lobo. Esta historia transcurre lejos de los escenarios habituales para un hombre lobo. Tiene detalles de maestría narrativa y un gusto casi perverso, llegando a ser macabro, entrando en alfombra roja como una de las primeras apariciones de hombres lobo en la literatura moderna, La marca de la bestia de Rudyard Kipling. Un intento de asesinato inspirado en la leyenda de un temible y diabólico sabueso de origen sobrenatural, Holmes y Watson investigan el caso. Esta fue la primera aparición de Sherlock Holmes desde su aparente muerte en El problema final. Así es, hablamos del sabueso de los Baskerville, la tercera de las 4 novelas policiales del escritor británico Arthur Conan Doyle. Un relato corto y otras historias de terror publicadas por primera vez en 1914. 2 años después de la muerte de su autor, la cultura de masas armó un arqueotipo del personaje y de los elementos que lo rodean, que trascienden la novela y que obstaculizan su interpretación, porque el texto antecede al arqueotipo. Sin ir más lejos, El invitado de Drácula de Bram Stoker. Y sé que todos me estarán diciendo, ¿qué tiene que ver el hombre lobo con Sherlock Holmes o con Drácula? Bueno, todo esto tiene un trasfondo interesante. La marca de la bestia de Kipling fue un libro importantísimo para preservar el personaje macabro y salvaje que representa un hombre lobo, ya que para la fecha se popularizaron novelas románticas sobre los monstruos góticos, como es el caso de La novia de Frankenstein o El pie de la momia. Cabe resaltar que 4 años después, Kipling conforma la antítesis del hombre lobo en El libro de la selva. No quiero indagar mucho en este libro, pero este libro le hizo merecedor al Nobel de Literatura. El sabueso de los Baskerville se menciona en el libro de Arthur Conan Doyle como una leyenda de un temible y diabólico sabueso de origen sobrenatural. No se menciona directamente que es un hombre lobo, pero un libro está lleno de interpretaciones y popularmente se interpretó que se trataba de un licántropo. Sin embargo, este no es el acontecimiento que relaciona a Sherlock Holmes con el hombre lobo. En el año 1893 se publica El problema final, libro que sería el último de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, cansado de la alta demanda que pedía su personaje, le da un punto final a su historia. Pero un par de años después de la publicación, la demanda sigue y los lectores piden el regreso del aclamado detective. Sin embargo, Doyle no encuentra ninguna inspiración hasta que llega La marca de la bestia de Kipling. Doyle saca inspiración de Kipling y transforma el lobo en sabueso, pero dejando el aspecto aterrador y hechos brutalmente sangrientos que solo podría hacer alguien con estas características. Le añade características diabólicas y también un aire de misterio. Estos 2 libros, que salen casi uno tras otro, traen al hombre lobo como un personaje diabólico, con ferocidad y brutalidad, quedando en la historia como el monstruo más salvaje de los monstruos góticos. De aquí la importancia de estos autores para armar el hombre lobo aterrador. Pero falta la historia que no muchos conocen del Drácula de Bram Stoker. El invitado de Drácula, libro que salió 2 años después de la muerte de Stoker y 17 años después de la publicación de Drácula, es realmente el borrador de este libro. Más específicamente, el primer borrador escrito por Stoker, pero luego no incluido en la novela. ¿Y qué de especial tiene el invitado de Drácula? Bueno, resulta que unos años antes de salir Drácula, Stoker ya tenía el borrador de dicho libro. En ese borrador, el amenazante vampiro también era un lobo. Y es que es sorprendente descubrir que así como en ese ensayo, el texto final está plagado de aullidos y manadas de lobos. Y no sé si muchos ya conocían este dato, pero la razón por la que no es tan común escucharlo es porque la lectura canónica está tan instalada en los lectores que esta genera una suerte de ocultamiento de ciertos elementos del texto. Pero lo cierto es que por la época se documenta que durante el último tercio del siglo XIX, licántropos y vampiros sufrían continuos intercambios, y es de esperar que Stoker conociera estas tradiciones. Sin ir más lejos, el propio Drácula manifiesta en el capítulo 3 de la novela
que su linaje se remonta al linaje de los berserkers, guerreros de la mitología nórdica que en el furor de la lucha podían convertirse en lobos. Gracias a todo lo que significaron los libros es que se arman los pilares del hombre lobo salvaje y aterrador, y esto se explica en una analogía muy sencilla. Una vertiente positiva en la cual el hombre lobo vive, caza y habita en manada, por lo que se puede decir que es un animal el cual forma comunidad, es dada por Kipling en el libro de la selva. Pero en su contraparte, la marca de la bestia nos remonta a su carácter salvaje y macabro, ya que no tiene piedad y solo busca calmar su ira y su hambre de alguna forma. Pero lo más importante, nos muestra que el lobo representa la otredad, lo no domesticado, lo no colonizable. El sabueso de Baskerville no solo nos muestra la otra cara de ser un hombre lobo, que es la repulsión de las personas hacia su transformación, sino también que es un animal solitario y maldito, siendo en este caso diabólicamente hermoso. Y por último, el invitado de Drácula es una muestra de cómo el lobo y los vampiros venían siendo personajes poco conocidos e incluso llegando a fusionarse. Y no fue hasta que Bram Stoker creó al perverso conde Drácula y Kipling a la brutal bestia que estos dos personajes crearon sus propias características. Este video fue un poco particular y quiero recordarles que esta solo es una historia alternativa y extendida de la historia del hombre lobo en la literatura. Espero hayan disfrutado el video. Hasta la próxima.